Cielos nuevos y tierra nueva, parte 2. Y en esta oportunidad quiero establecer o enseñar y compartir con ustedes esta verdad que es tan importante que nosotros debemos tener conocimiento referente a la palabra del Señor. No necesariamente porque estamos hablando de este tema de nuevos cielos y nueva tierra, sino es porque es la palabra. Y como es importante, hermanos, para nosotros de tener la propia o el propio entendimiento e interpretación de la palabra, es importante conocer esta verdad que voy a compartir con ustedes, que ya lo hemos hecho durante estudios, durante prédicas, que ustedes ya me han escuchado enseñar acerca de esto, pero tal vez no hemos entrado en detalle y examinar la palabra del Señor, qué es lo que dice el Señor referente a este tópico de los cielos y de la tierra. Entonces, oro esto pues, de que lleguemos a entender esto de la palabra, de que no todo lo que leemos en la palabra de Dios podemos interpretarlo literalmente. No todo es literal. Hay mucho que es literal y eso es importante de saber distinguir. No todo lo que leemos en la palabra de Dios podemos interpretarlo literalmente. Porque la palabra del Señor, los autores de la palabra del Señor, escriben y nos dan a entender acerca de las cosas de Dios, de lo que Dios les revela por medio de figuras, por medio de parábolas, por medio de metáforas. Entonces, cuando no tenemos el entendimiento de que la palabra está lleno de esto, entonces tendemos a darle la errónea interpretación. Y es por eso que nosotros es importante de cuando estudiamos la palabra del Señor, le demos la propia interpretación, entendiendo de que Dios nos habla por medio de los autores de la Biblia, nos habla a través de estas formas, imágenes. Utilizan un lenguaje apocalíptico. ¿Qué cosa es un lenguaje apocalíptico? Un lenguaje apocalíptico es especialmente cuando Dios trae juicio y trae destrucción a ciertas civilizaciones y ciudades en el Antiguo Testamento. El profeta que nos habla acerca de esto utiliza este tipo de lenguaje. Utiliza la tierra, utiliza el sol, la luna, las estrellas, lo utiliza como una catástrofe. Y este es el lenguaje que la Biblia nos da. El problema es de que si nosotros interpretamos esta descripción de Dios, o que Dios, o mejor dicho, que los profetas escriben, si lo tomamos literalmente, entonces vamos a ver de que la tierra y todo el universo ha dejado de existir muchas veces, ha sufrido destrucción muchas veces. Entonces, cuando ahora hablamos acerca de nuevos cielos y nueva tierra, no necesariamente estamos hablando de lo físico, no necesariamente estamos hablando de lo cosmológico, del cosmos, pero estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del cuerpo de Cristo. Inclusive esas palabras que estoy diciendo ahora, el reino de Dios,
El reino de Dios no es algo que podemos verlo con nuestros ojos. La palabra del Señor dice, nuestro Señor Jesús dice que el reino de Dios está dentro de ti. It's inside of you. Entonces, no podemos tomar e interpretar literalmente pasajes como tales. Y cuando estudiamos esto de nuevos cielos y nueva tierra, lo tenemos que darle la propia interpretación basado en este principio de que la palabra no es todo lo que vemos, pero nos está hablando en una forma espiritual. La palabra habla de lo físico, del cielo y la tierra, físicamente sí lo habla. Nos habla, por ejemplo, en el libro de Génesis nos habla acerca de la creación de los cielos y la tierra. Ahí nos está hablando físicamente, entonces tenemos que interpretarlo físicamente. Entonces, en esta oportunidad quiero ir al Antiguo Testamento más que todo para ver qué es lo que la palabra del Señor nos dice referente a este tópico de nuevos cielos y nueva tierra. Y cómo es que los profetas utilizan este lenguaje para describir el mensaje que ellos nos están trayendo. Entonces, el primer ejemplo que me gustaría examinar en este momento es acerca de la destrucción de Babilonia en Isaías capítulo 13. En Isaías capítulo 13, Dios destruye al reinado de Babilonia. Pero Él no lo destruye personalmente, pero utiliza a los medo-persas para destruir esta ciudad o este reinado. Entonces, en este capítulo, el profeta Isaías nos describe la interpretación de qué es lo que va a ocurrir con el pueblo de Babilonia. Esta profecía que trae el profeta Isaías es para el pueblo de Babilonia. Y esta profecía ocurre no inmediatamente, pero dentro de los 15 años que se da la profecía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando los medo-persas invaden a Babilonia y van a destruir esta ciudad? Entonces, en el versículo 9, Isaías dice, capítulo 13, «He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». Verso 10, «Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor». Ok, ¿se dan cuenta el lenguaje que está utilizando el profeta acá? Está hablando de el cielo, que las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer. El sol se oscurecerá. Ustedes se pueden imaginar las consecuencias que habría si que realmente el sol se oscurece. Toda la Tierra y todo el sistema planetario que estamos nosotros, el sistema solar, desaparecería en cuestión de minutos, porque el sol es el que mantiene la temperatura. Si no, nosotros estaríamos muertos en cuestión de minutos.
Pero aquí el profeta dice de que el sol ya no va a dar su luz y que la luna no va a dar su luz. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje está hablando? ¿Está hablando un lenguaje apocalíptico? ¿Está dando un lenguaje metafórico? ¿Está hablando un lenguaje de imágenes? Porque el significado de la destrucción del pueblo de Babilonia va a ser esto para ellos. Este es el significado que el profeta da, lo que va a ocurrir para ellos. Si nosotros pudiéramos agregar una palabra a lo que está diciendo el profeta, diríamos lo siguiente: no es que yo quiera agregar nada a la Biblia, sino para poderla interpretar. Entonces yo diría lo siguiente: la destrucción de Babilonia por los persas en aquel tiempo va a ser como si el sol dejara de dar su luz, como si la luna dejara de dar su luz, como si las estrellas dejaran de dar su luz y no hubiera más vida. Es como si la tierra sea destruida. ¿Pero para quién? Pero para los babilonios. ¿Me entienden? Este es el significado. El profeta no está hablando de algo literal. El profeta no está hablando de que el sol va a dejar de dar su luz, o que las estrellas van a dejar de dar su luz, o que la luna se va a caer, o que se va a convertir en sangre. Es un lenguaje apocalíptico, porque ese es el significado que va a tener para el pueblo de Babilonia en aquel tiempo. No sé si usted sabía de que este tipo de lenguaje ya existía en el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ver luego, en un momento, en el Nuevo Testamento, y nosotros hemos cometido el error de interpretar ese lenguaje literalmente, y por lo tanto lo damos la errónea interpretación. Otro pasaje que habla bien parecido, en el versículo 13, de Isaías 13, dice esto también en relación a la misma destrucción de Babilonia. Dice: porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Aquí vemos a un Dios lleno de ira, hasta donde usted puede, si usted lee las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Joel, de todos los profetas, de Oseas, de Jeremías. Si usted lee las profecías de todos estos profetas, usted van a ver a un Dios lleno de ira. Y es por ello de que muchos ven a Dios en el Antiguo Testamento a un Dios diferente del Nuevo. Y hay una razón por esto. Obviamente no lo vamos a estudiar en el día de hoy, pero hay una razón porque vemos a Dios a través de este lente, un Dios lleno de ira, a pesar de que Él es un Dios de amor. Pero aquí en el versículo 13, Isaías dice de que va a estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar. ¿Se dan cuenta? La tierra se va a mover de su lugar. Esto no es físico. Imagínense ustedes, porque Babilonia ha sido un pueblo malvado y lo destruye. Él no va a destruir físicamente el mundo y la tierra por culpa de los babilonios. No, el profeta nos está dando a entender un lenguaje apocalíptico, metafórico, de imágenes para entender el significado de esa destrucción del pueblo de Babilonia. ¿Ok? ¿Me entienden? Okay. Otro ejemplo, veamos otro ejemplo. El pueblo de Edom. El pueblo de Edom, los edomitas,
¿Cómo empezó el pueblo de Edom? El pueblo de Edom empezó con el hijo mayor de Isaac. El hijo mayor de Isaac es Esaú. Y Esaú fue el que empezó el pueblo de Edom. Esaú no fue parte del pacto de Dios, porque Esaú vendió su herencia por un plato de lentejas, como dice el libro de Hebreos. Entonces lo vendió a Jacob. Entonces Edom, en aquel tiempo, también sufre destrucción. O sea, Dios trae juicio al pueblo de Edom. En Isaías 34, el profeta describe también esta destrucción. Dice en el versículo 4, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom el juicio sobre el pueblo de mi anatema. Obviamente aquí Dios está bien indignado con el pueblo de Edom. Un pueblo malvado también en aquel tiempo. Entonces juicio viene sobre este pueblo, pero él personalmente no lo está haciendo, sino utiliza al pueblo de Babilonia para que traiga este juicio al pueblo de Edom. Entonces aquí el profeta Isaías está utilizando este lenguaje, este tipo de lenguaje para traer destrucción a este pueblo. Y este es el significado para los edomitas, de que va a ser como si la tierra se saliera de su lugar, como si las estrellas se cayeran. ¿Por qué? Porque su gente va a ser muerta, su ciudad va a ser destruida, sus niños van a ser asesinados, sus padres van a ser asesinados. O sea, su sociedad, lo que les identificaba a ellos como el pueblo de Edom, va a ser destruido. Entonces, esto es para ellos, para el pueblo de Edom, es como si el sol ya no diera más luz, como la tierra se saliera de su lugar y como si las estrellas se cayeran y pierdan su luz. ¿Se dan cuenta? Este es el tipo de lenguaje que se utiliza en el Antiguo Testamento. Y hay muchos ejemplos más. Y hay muchos ejemplos más de esta clase. Pero la situación es de que nosotros no nos habíamos enterado de este tipo de lenguaje en el Antiguo Testamento. Yo le voy a decir, le soy sincero, hasta unos años atrás yo no conocía de esto. A pesar de que lo leía, pero no tenía el entendimiento apropiado. ¿Qué es lo que significaba esto? Pero sí hemos leído mucho del Nuevo Testamento. Entonces, ahora vayamos en Mateo 24. El apóstol Mateo nos empieza a describir en este pasaje, usted lo puede leer todo el capítulo 24, habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Habla de la destrucción de Jerusalén. Vamos a leer a partir del versículo 29. Dice esto: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Detengámonos ahí por un momento. ¿Se da cuenta usted la similitud del lenguaje y descripción que el apóstol Mateo nos da aquí? Pero para aquellos que hemos leído el Nuevo Testamento, cuando leemos el capítulo 24 de Mateo, ¿qué es lo que hemos interpretado?
hemos interpretado estos versículos como si fuera el fin del mundo. Es como si literalmente el sol ya no diera más su luz, la luna se convierta en sangre, las estrellas de los cielos se caen y todo el universo es conmovido, las constelaciones serán conmovidas. Lo hemos interpretado como si fuera algo que va a ocurrir en el futuro, en el fin del mundo. Esa ha sido nuestra interpretación del capítulo 24. Si usted lee todo el capítulo 24, usted lo va a leer eso. Y de ahí es donde vienen todas las señales que nosotros lo hemos recibido hasta el día de hoy, como el anticristo, la marca de la bestia, la gran tribulación, porque aquí en este versículo dice y después de esta gran tribulación. Entonces hemos interpretado todos estos pasajes literalmente y pensamos y decimos es el fin del mundo. Pero ¿de qué está hablando aquí el apóstol Mateo? ¿De qué nos está describiendo? Nos está describiendo algo muy similar a lo que le ocurrió al pueblo de Edom y lo que le ocurrió al pueblo de Babilonia en el Antiguo Testamento. Esta vez es sobre Jerusalén. Es la destrucción de Jerusalén. Y el lenguaje que utiliza Mateo es exactamente el mismo lenguaje que utiliza el profeta Isaías. Y el profeta Jeremías y el profeta Oseas. Todos estos profetas utilizan el mismo lenguaje cuando Dios trae juicio sobre una ciudad. Y el juicio que trae Dios sobre Jerusalén en este tiempo, ¿en qué año fue? En el año 70. ¿Por quién fue este juicio que vino sobre Jerusalén? Por los romanos, por el ejército romano. En Babilonia en aquel tiempo fue por medio de los persas. Y el de Edom fue por medio de Babilonia misma. Y en este caso, hay también juicios sobre Asiria, sobre Egipto. Y todos estos juicios que Dios trae sobre estas tribus es exactamente igual, utilizando el mismo lenguaje. Solamente yo he traído 2 ejemplos. Pero en el Nuevo Testamento, el juicio de Dios es que trae sobre el pueblo de Jerusalén. Y Mateo utiliza el mismo lenguaje para describir de que esta destrucción y el juicio que trae Dios sobre el pueblo de Jerusalén, que va a ser por medio del ejército romano, va a ser como si el sol perdiera su luz, como la tierra se moviera, como la tierra temblara, y que la luna se va a convertir en sangre. Y toda esta descripción apocalíptica, todo este lenguaje metafórico es utilizado por el apóstol Mateo. No hay diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto, mis hermanos? Es de que cuando llegamos, por ejemplo, ahora que estamos estudiando los nuevos cielos y nueva tierra, no estamos hablando de lo físico. En este caso, tenemos que entenderlo propiamente que Dios nos está hablando de algo espiritual. Y cuando entendemos que es algo espiritual esto del nuevo cielo y la nueva tierra, entonces lo entendemos, y cuando lo llegamos a entender es esa verdad que es revelada en nuestro espíritu, y nosotros podemos empezar a vivir esa realidad o esa verdad, la cual nos hace libres. Porque si no conocemos la verdad, entonces no vamos a ser libres. Porque esto es lo que dice nuestro Señor Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, si seguimos leyendo
el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 30, dice esto: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Esto también, mis hermanos, es un lenguaje apocalíptico. No le hemos visto el pasaje en el Antiguo Testamento en donde Dios, cuando trae juicio sobre Asiria y sobre Egipto, Él también dice, Dios viene montando sobre una nube, Dios. Pero no está hablando literalmente. Está dando a entender ese lenguaje apocalíptico y cómo va a venir el Señor. En este caso habla acerca de nuestro Señor Jesús. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Algo importante de aquí, mis hermanos, que necesitamos entender. Este capítulo 24 de Mateo es Jesús hablando a sus discípulos. Y les dice de que Él, Jesús, va a venir trayendo juicio sobre el pueblo de Jerusalén. Es Él quien va a venir trayendo juicio. Es Él que va a venir en esas nubes. O sea, en el año 70 ocurrió esta destrucción cuando Él vino, ¿ok? Pero usted se va a decir, pero entonces esa es la segunda venida, ya vino Jesús, la segunda venida. Se da cuenta, es ahí donde necesitamos entender la palabra bien claro, porque no es Él que vino personalmente, sino que utilizó al ejército romano de traer destrucción al pueblo de Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. O sea que Él no fue personalmente quien ocasionó y vino personalmente a destruir la ciudad de Jerusalén, fue el ejército romano. Pero pero la palabra dice de que Él fue. Entonces son estas cosas importantes en la palabra de Dios que necesitamos entenderla. Esto lo vamos a estudiar más detenidamente más adelante, cuando empecemos a estudiar escatología nuevamente. Ok. Dice el versículo 31, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Versículo 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Ya hemos comentado durante los estudios bíblicos, mis hermanos, de que hay muchos hermanos, maestros muy conocidos en el cristianismo en Sudamérica, especialmente un hermano que no quiero mencionarlo obviamente, pero es muy conocido entre toda la comunidad cristiana de habla hispana, de que se especializa mucho en escatología, y de que él, utilizando este versículo 33 de la higuera, él sacó la conclusión de que la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo iba a ocurrir en el año 2028. Y lo dijo, lo puso muy claro en YouTube, lo habló mucho, hasta que tuvo que enfrentar la realidad y decir de que él estaba equivocado. Estaba utilizando pasajes en el Antiguo Testamento que no estaban de acuerdo, entonces estaba sacando él esta profecía de que nuestro Señor Jesús iba a regresar en el año 2028 y que ya
Si es que el Señor Jesús viene el 2028, entonces tiene que aparecer el anticristo y la gran tribulación. Ya tenemos que estar en medio de esa gran tribulación en este momento. Pero está tomando interpretaciones erróneas de una posición escatológica futurista, obviamente, y se da cuenta de que no ha ocurrido. Entonces, lo único que tuvo que hacer es simplemente pedir perdón. Entonces, ¿cómo lo ponemos a este hermano que está trayendo esta enseñanza? Está trayendo una profecía y por lo tanto se pone en la posición de un profeta. Entonces es un falso profeta porque no está hablando la verdad y se da cuenta de que no hay fundamento en lo que él está trayendo, en su profecía que está trayendo. Entonces tenemos situaciones parecidas a través de la historia de la iglesia cristiana, en donde muchos hombres y mujeres han caído en el mismo error porque no han entendido propiamente esta interpretación escatológica de la palabra de Dios. Entonces aquí en el versículo 33 dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Aquí en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces empiezan a tomar interpretaciones del Antiguo Testamento para poder interpretar este versículo. Pero el versículo 34, miren, escuchen, también es importante. Dice el Señor: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hay un hombre que ya murió pero que era muy conocido en el mundo secular. Su nombre es C.S. Lewis. C.S. Lewis fue un pensador, un cristiano, que escribió muchos libros, que ha escrito los libros de Narnia, con un fondo cristiano. Y este hombre dijo, en relación a este versículo 34, dijo que para él era el versículo más vergonzoso de la Biblia. ¿Por qué el versículo más vergonzoso? Porque aquí él dice de que estos son palabras, profecía de nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando acerca de todas estas señales que menciona en ese capítulo, iban a ocurrir en esa generación. Y él dice, este hermano C.S. Lewis dice, de que es uno de los versículos más vergonzosos porque lo dijo nuestro Señor Jesucristo y no ocurrió. Y por lo tanto, si dice eso, pone a nuestro Señor Jesús como un profeta falso. Entonces, lo que pasa es de que este hermano no tiene la propia interpretación de este capítulo y por lo tanto se pone en esa posición de llamar a nuestro Señor Jesucristo un profeta falso, si es que no lo ha cumplido. No hay una propia interpretación. Y nuestro Señor Jesucristo dice la verdad. Cuando está hablando acerca de esta generación, cuando dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, hasta todas las cosas que se menciona en este capítulo, dice Señor Jesús de que todo esto no pasará hasta que todo acontezca en esta generación. Y en realidad ocurrieron. Nuestro Señor Jesucristo dijo la verdad, porque todas esas cosas ocurrieron en aquella generación. No es una generación que está en el futuro. Es en aquella generación. Y en el versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán. Aquí está el lenguaje. Pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué se está refiriendo acá? ¿Está hablando de lo físico o está hablando de algo espiritual? Está hablando de algo espiritual. ¿De qué está hablando cuando dice cielo y la tierra pasarán? Como lo vimos la semana pasada, Dios describe al antiguo pacto, a la ley mosaica,
como el cielo y la tierra. Eso lo vamos a ver en un momento ahora. Y el Señor dice de que sus palabras van a perseverar por siempre, van a permanecer por siempre, pero el cielo y la tierra van a pasar, porque el cielo, refiriéndose al antiguo pacto, a la ley mosaica, al templo y todo lo que concierne la era mosaica va a desaparecer, pero su palabra va a permanecer para siempre. Ok, espero de que hasta ahí me hayan entendido. Pero en el mismo Isaías, en el capítulo 51, el profeta nos describe acerca de que cómo Dios establece este cielo y nueva tierra, nuevo cielo y nueva tierra en su palabra y no necesariamente físicamente. Isaías 51, versículo 16 dice: y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra. En la Reina Valera, en este versículo, aquí la Reina Valera lo dice, extendiendo los cielos. Otras traducciones en inglés lo pone plantando o estableciendo los cielos y echando el fundamento o el cimiento de la tierra. ¿Qué se está refiriendo él? Está refiriendo aquí el profeta Isaías está refiriéndose de que cuando Dios establece su pacto, cuando establece su ley, cuando establece todo concerniente al antiguo pacto, Él está fundando los cielos y la tierra de Israel, no lo físico, no lo cosmológico, pero el cielo y la tierra de Israel. Porque cuando Israel sea destruido en el año 70, eso es lo que va a ocurrir con el pueblo de Israel. Su cielo y su tierra van a ser destruidos. O sea, toda la era mosaica va a ser destruida. Y es por ello de que, no sé si lo hemos estudiado anteriormente, no sé si lo tengo en mis notas, en Mateo 5, versículos 17 y 18, dice esto: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Verso 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí se está refiriendo Mateo. Dice que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que el cielo y la tierra hayan pasado. ¿De qué está hablando? ¿De qué cielo y qué tierra? No está hablando de lo físico. Está hablando del pueblo de Israel, de la era mosaica. Está hablando de la ley, está hablando de su templo, está hablando de su religión, está hablando de las fiestas, está hablando del sacerdocio y todo el sistema mosaico. Eso es el cielo y la tierra. Es claro, Jesús dijo de que Él no ha venido para abrogar esa ley. Él no vino a abrogarla. Él no vino a quebrarla. Él vino a cumplirla. Él vino a obedecerlo, pero al mismo tiempo cumplirla en el sentido de terminarlo. En la cruz,
la ley y todo este cielo y toda la tierra del pueblo de Israel queda inválido, obsoleto. Pero finalmente este cielo y esta tierra de Israel es destruida en el año 70, lo que ya lo leímos, por el ejército romano. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros meditamos en pasajes como tales, cuando ustedes me escuchen decir un nuevo cielo y una nueva tierra, no necesariamente estoy hablando de lo físico. Estoy hablando de lo espiritual, de algo que ya ocurrió en nuestro interior. Y cuando venimos a Dios, cuando rendimos nuestra vida a Dios, por medio de su obra, es Él quien hace este milagro en nuestras vidas. Y cuando lo entendemos, por eso que digo que es importante entender esta parte, porque si no lo entendemos, estamos pensando, Señor, cuando yo esté allá en el cielo, Señor, contigo, ahí todos mis problemas y todas mis cosas se van a ir. Y todos estamos esperando en esto. Y estamos diciendo, Señor, ¿cuándo regresas? Porque yo ya no aguanto esta vida. Y todos queremos escapar a esta vida porque no podemos tolerarla, no podemos confrontarla. Pero el Señor nos dice, yo te he dado esta nueva vida para que tú lo vivas ahora como si fuera un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, desde el momento que estás en Cristo. El problema de que como tenemos la errónea interpretación, pensamos de que va a ser cuando yo me muera algún tiempo en el futuro. Pero por medio de Jesucristo, Él ha hecho posible para que nosotros, por medio de la fe y por medio de la correcta interpretación de la palabra del Señor, nosotros podamos manifestar en esta tierra lo que es vivir en un nuevo cielo y una nueva tierra. A pesar de que alrededor nuestro no ha habido ningún cambio, pero el cambio ha sido internamente, espiritualmente. Ahora estamos viviendo en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. ¿Por qué? Porque ahora mi vida ve esta dimensión que estoy viviendo ahora de diferente forma. Nosotros empezamos a vivir ahora como Jesús vivió cuando estaba en la tierra. Él vino a manifestarnos a nosotros lo que es vivir en un nuevo cielo y una nueva tierra. Y Él nos está invitando a poder hacer lo mismo con nosotros. Y es Él quien lo hizo todo. Y nosotros simplemente tenemos que creerlo. Tenemos que recibirlo y darle gracias, Señor. Decirle gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por la obra que tú has hecho. Yo lo creo. Ahora lo puedo ver. Y ahora, Señor, voy a empezar a ponerlo en práctica por medio de la fe en el nombre de Jesús. Entonces, cuando vemos de esta forma, mis hermanos, entonces podemos manifestar. Yo le voy a decir, empezamos a vivir como si estuviéramos en un nuevo cielo y en una nueva tierra. Y la verdad es esa, porque eso es espiritual. No es como, sino es que estamos viviendo ya espiritualmente en un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Por qué? Porque somos nueva creación, mis hermanos. Somos nueva creación y esto es lo que dice. No estamos tratando de mejorar nuestra vida. No estamos tratando de eliminar las cosas malas que nosotros hacemos. Estamos aprendiendo a vivir como nuevas criaturas, como una nueva creación. Y este es el significado del Evangelio. Y yo le voy a decir esto, en mi comunión que tengo con Dios, cuando he llegado al entendimiento de este nuevo cielo y esta nueva tierra, ustedes ya me han escuchado compartir esto y lo voy a seguir haciendo. Le digo en mi oración, le digo, Señor, gracias, Padre, gracias.
Señor, porque tú me estás mostrando cómo yo vivo ahora en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Gracias, Señor, porque me has dado el entendimiento a poder vivir como Jesús vivió en aquel tiempo, mi Dios. Gracias, Señor, que ahora vivo yo en ese nuevo cielo y en esa nueva tierra. Mi perspectiva ha cambiado. La forma como yo veo ahora hacia afuera ha cambiado. Ahora tengo tus ojos, Señor. ¿Ustedes cuántos han leído Isaías donde dice, porque mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos son más altos que tus caminos? Dice en el Antiguo Testamento el profeta Isaías. Pero ahora cuando estamos en Cristo, le decimos, Señor, Padre, gracias, porque tus caminos son mis caminos. Tus pensamientos, Señor, son mis pensamientos. Gracias, Padre. Escuchen, a pesar de que pueden haber pensamientos que no son de Dios, porque uno puede entrar en esa posición de recibir pensamientos que no son de Dios, son dardos del enemigo. Pero cuando tenemos ese discernimiento, entendemos que no son de Dios y no permitimos que se mantengan en nuestra mente. Entonces, no permitimos, como dice este dicho, uno no puede evitar que las aves vuelen por encima de uno, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza o en nuestra mente. Van a ver, a pesar de que todavía podemos tener tentaciones, a pesar que todavía tenemos enfrentamientos, tenemos adversidades, tenemos problemas, tenemos dificultades en nuestras vidas, no podemos evitar, porque estamos viviendo en esta dimensión, en este cielo y en esta tierra que es todavía física, pero nuestro interior, en nosotros estamos viviendo en este nuevo cielo y en esta nueva tierra. Entonces, cuando vengan todas estas cosas en nuestra vida, vamos a saber cómo afrontarlas y confrontarlas, estas situaciones, y no vamos a permitir de que estas situaciones afecten nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos otras criaturas, somos una nueva creación. Estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Y todo esto, mis hermanos, es por fe. Todo esto es por fe, basado en lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Termino con esto, mis hermanos. Había un pasaje más que quería leer en el libro de Hebreos, que es muy interesante, pero lo vamos a dejar para otra oportunidad. Una de las cosas que ya por bastante tiempo, he estado orando al Señor. He estado viniendo a Dios y orando y llorando, orando y llorando por esto. Porque a pesar de que, escuchen, yo hago todo lo posible en el Señor de hacer entender esto, de hacer entender esta palabra. Pero algo ocurre en cada uno, en cada hermano individual, algo ocurre de que esta palabra no llega en su totalidad. No llega, no hay entendimiento. Y por lo tanto, si no hay entendimiento, no hay libertad. No hay verdad que llegue al entendimiento de la persona para que pueda ser libre. Y esto yo me he dado cuenta una y otra vez. Y ahí es donde yo vengo al Señor en oración y intercesión por cada uno, para que todos los que escuchen esta palabra puedan entender esto. Yo sé que Dios quiere de que todos lleguemos a este entendimiento. Y tendemos a decir de que Dios permita que entienda. No, Dios ya envió a su Hijo. ¿No se dan cuenta de que Él ha enviado a su Hijo
¿Qué más demostración puede hacer Dios, el Padre, para darnos a entender de que Él quiere que nosotros lo sepamos todo? Él dio a su propio Hijo y dice en Romanos, nos dice, ¿y cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él quiere que todos lleguemos a este entendimiento. El problema de que no todos llegan al entendimiento por muchas razones. Y una de las razones puede ser la enseñanza errónea que hemos tenido. Es como un velo que está en nuestro entendimiento. Pueden ser nuestras experiencias personales, cosas que han ocurrido en nuestras vidas, que no permitimos ver esta verdad. Y ahí es donde yo oro y lloro al Señor. Señor, yo oro, Padre, para que todos puedan llegar a entender esta palabra, Señor, y puedan vivir en esta libertad, Señor, que tú nos has dado. Y es aquí donde yo clamo, porque Dios quiere que todos conozcamos esta verdad y verdaderamente manifestemos esta gloria aquí en la tierra. Lo hagamos aquí en la tierra. Porque estamos en medio de una guerra, podríamos decir. El ejército de Dios está avanzando, pero también el poder de las tinieblas está resistiendo. Entonces Dios quiere de que cuanto más personas, hermanos, conozcan esta verdad, el reino de Dios avance, porque el plan de Dios es de que nadie se pierda, sino que todos lleguen a la verdad, al conocimiento de la verdad. Y nosotros tenemos esa comisión de ir. Y cuanto más lo entendamos, el reino de Dios avanza. Nuestra vida es transformada. Nuestra vida es transformada. Ok, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Yo oro nuevamente, Padre amado, de que lo que he compartido en esta mañana realmente llegue al Espíritu, Señor, a nuestro espíritu y nuestro entendimiento. Y yo disuelvo, yo rompo toda barrera, Señor, todo impedimento, Señor, para que esta verdad llegue a nuestros corazones, a nuestro espíritu. Y oro, Señor, la manifestación de tu poder, de tu espíritu, Señor, en cada uno de nuestras vidas, para poder vivir esta verdad, Señor, y manifestar tu amor, tu poder y tu autoridad en esta tierra, para que el mundo vea, Señor, de que somos tus hijos, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.